Vamos a reflexionar en la palabra del Señor. Si tienes una Biblia en casa, quiero invitarte a que vayas a Filipenses en el capítulo 1, en el versículo 21. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Ahí será donde vamos a reflexionar, donde vamos a meditar la palabra del Señor. Y lo que vamos a leer es una frase del apóstol Pablo, una frase poderosa, una frase que él expresó en un momento donde él estaba en una encrucijada entre si partía o se quedaba en esta tierra. Pero el texto en Filipenses 1:21 dice de la siguiente manera: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vivir o morir, dos grandes misterios. Palabras pequeñas pero de grandes significados. El apóstol Pablo había hallado en Cristo el secreto de la vida y de la luz. Él había hallado el secreto para tener una vida poderosa. El texto es una de las más profundas y significativas expresiones del apóstol Pablo. Tratemos de analizar el pensamiento de Pablo en esta frase. Tratemos de analizar el espíritu con que Pablo escribe esta frase. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para empezar, Pablo tenía en mente que Cristo es la fuente de la vida. Pues asimismo se los hizo ver también a la iglesia de Colosas en el capítulo 3, en el versículo 3. Colosenses capítulo 3, en el versículo 3, también Pablo expresa que Cristo es la fuente de su vida. En la vida de pecado, la vida de pecado siempre te llevará a la muerte, según Efesios capítulo 2, versículo 5. Pero tener a Cristo es la verdadera vida. Conocer a Cristo es la verdadera vida. El creyente, el que ha creído en Jesús, ha resucitado con Cristo. Esto es vida nueva. Pero veamos una segunda opción aquí que con respecto a la palabra que el apóstol Pablo nos presenta en Filipenses 1:21. Nuestra vida tiene que ser una versión de Cristo. ¿Oíste bien? Una versión de Cristo. Ser cristiano no es solo ir a la iglesia. Ser cristiano es ser una versión de Cristo. Es decir, tú tienes que ser el reflejo de Cristo. Puedo decir yo, puedes decir tú, Cristo vive en mí, según Gálatas 2:20. Puedes decirlo. Déjame decirte que la vida de Pablo era una reproducción de la vida de Cristo. Uno de los que mejor han mostrado las virtudes del carácter del Maestro, las virtudes del carácter de Cristo, como el amor, la paciencia, la humildad, la pureza, la mansedumbre, es el apóstol Pablo. La vida de Pablo era una reproducción de Cristo. Hoy día, vemos cantidad de cristianos que asisten a una iglesia, pero que todavía no reflejan a Cristo. Todavía tienen un mal carácter. Entonces, cada cristiano es también una versión de Cristo. Cristo vaciado, vertido en el nuevo molde humano. Nuestro cuerpo, nuestro ser, ahí ha sido vaciado Cristo. El mundo juzga a Cristo por medio de nosotros. El mundo juzga a Cristo por medio de nosotros. Qué hermoso y noble el Cristo representado en Pablo. ¿Qué Cristo estamos mostrando nosotros ahora mismo? Pero sigamos analizando esto. Nuestra vida tiene que ser empleada para servir a Cristo.
Cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está hablando de que Él es una versión de Cristo. Pero cuando Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, está hablando de que su vida era empleada para el servicio de Cristo. Cuando Pablo se encontró con Jesús, camino a Damasco le dijo, ¿qué quieres que haga? Esa fue su primer pregunta. Ahora, ¿qué sucedió después de ese encuentro entre Pablo y Cristo en Damasco? Pablo le sirvió continuamente, no ocasionalmente como nosotros lo hacemos. Le sirvió intensamente, con todas sus energías, con todas sus capacidades. Pablo no reservó ni siquiera un milímetro de su vida. Pablo lo dio todo. Pablo no reservó nada. Pablo lo entregó todo por Cristo. Le sirvió sin contar jamás el costo que implicaba servir a Cristo. Siempre dispuesto al sacrificio. Pablo no contabilizó el costo que significaba servir a Cristo. Él lo hizo aún en el punto del sacrificio. Lo sacrificó todo por Cristo. Su único objeto fue honrar al Maestro. Cuando Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo, no estaba pensando en él. No estaba pensando en disfrutar el tiempo de vida que le quedaba. No estaba pensando en ir de vacaciones. No estaba pensando estar en una playa. Pablo pensaba en dos cosas poderosas. Número uno, ser el reflejo de Cristo en la tierra. Y número dos, servirle a Cristo. Entonces, es poderosa la expresión de Pablo. Pero veamos, sigamos avanzando y analizando este texto. Nuestro objetivo es vivir esperando en Cristo. Esperando a Cristo. Ese es nuestro objetivo. Él prometió recompensar nuestro servicio. Pablo estaba en una encrucijada. Pablo decía, si me quedo será por amor a ustedes, será por amor a la obra. Si me quedo será para expandir el reino, la palabra. Estoy haciendo una paráfrasis. Pero Pablo sabía que si se iba, Pablo encontraría el descanso, Pablo encontraría el consuelo, la vida eterna. Pablo sabía, por eso para Pablo el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, nuestro objetivo es esperar a Cristo y reconocer que Él recompensará nuestro servicio. Jesucristo prometió llevarnos con Él y Pablo lo sabía. Él prometió un lugar especial con Cristo en el cielo. Él prometió darnos una corona incorruptible. No la vendas por las migajas de Satanás. Por tal razón nosotros debemos de vivir y darle para adelante, y con la mirada puesta en Cristo, con la mirada puesta en el Señor, no en las cosas materiales, aunque te sirven en este momento. Claro, tienes que trabajar porque tienes que comer, pero con tu mirada puesta en las cosas del cielo. Pablo estaba seguro hacia dónde quería ir. Pablo estaba seguro hacia dónde iba, hacia dónde se dirigía. Concluyamos esta pequeña reflexión. Cristo fue el centro en torno al cual giró la vida del apóstol Pablo. Cristo fue el centro en torno al cual giró la vida del apóstol Pablo. Por eso las proezas de Pablo, las iglesias que plantó Pablo, los alborotos sociales que hizo Pablo, los desastres espirituales que provocó en el mundo de las tinieblas,
Pablo, porque donde quiera que llegaba, también posaba la gloria de Dios con Pablo. Porque Cristo fue el centro en torno al cual giró la vida de Pablo. Por eso su vida fue tan rica, su vida fue tan poderosa, su vida fue tan útil, su vida fue tan feliz. Y tras su permanencia en el mundo, ha ido como lo esperaba, a estar con Cristo en una existencia más amplia. ¿No quieres tú, como Él, dar tu vida a Cristo? Vivir por Él, para Él y con Él. No hay vida mejor que vivir para Cristo. Ánimo, mi gente, saldremos juntos, pongamos a Cristo en el centro y nuestra vida será tan rica, tan poderosa, tan útil y tan feliz como fue la vida del apóstol Pablo. Dios te bendiga.